Iglesia de Cristo, Jaipón, Mujeres de Fe con Esperanza, les da la más cordial bienvenida a este sábado. Estamos muy contentas de poder reunirnos una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, pues les voy a presentar el programa de esta mañana. Tenemos nuestra oración inicial a cargo de nuestra hermana Fernanda Parada. Tenemos unas alabanzas a cargo de nuestra hermana Alex Contreras, de nuestra hermana Alba Rubí, de nuestra hermana Sol Marina, nuestra hermana Marta Quintero. Después tendremos la presentación y oración de nuestra expositora. Esta estará a cargo de su servidora. Nuestra expositora de esta mañana es nuestra amada hermana Carla González. Después tendremos otras alabanzas a cargo de nuestra hermana Marta Quintero. La oración por la palabra expuesta a cargo de nuestra hermana María Escolástico. Nos vamos al tiempo de grupos pequeños y tenemos después una alabanza a cargo de nuestra hermana Victoria Hernández y nuestra oración final a cargo de nuestra hermana Laura Pérez. Pues bien, hermanas, así es nuestro programa de esta mañana. Y pues para dar inicio, con toda la honra y gloria para Dios, hermanas, pues le vamos a pedir a nuestra hermana Fernanda Parada que nos lleve en oración al Padre. Adelante, mi hermana. Sí, inclinamos nuestros rostros, nos ponemos en la presencia del Señor. Señor, mi Dios, gracias por este día que hemos podido abrir nuestros ojos, Señor. Nos hemos podido juntar vía Zoom para congregarnos a través de este medio y poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que estés con Carla para que lo que ella transmita sea lo que tú nos quieres decir, Señor. Y también te pido que nos abras nuestro corazón y nuestros oídos para que el mensaje que nos entrega esta mañana nuestra hermana no sea palabras que pasen de largo, Señor, sino que entren y se queden en nosotras para luego nosotras poderla activar y también transmitir a otras personas. Quédate con nosotras en estos minutos, en esta hora, Señor, y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Fernanda. Y bueno, pues a continuación vamos con unas alabanzas. Dice el Salmo 59:16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amén. Pues dice: Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, y que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor.
sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti y que mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti y a tu venir preparada está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te puedo dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Y bueno, hermanitas, esta alabanza, este canto es muy, muy bello. A veces, como decía el canto anterior, anteponemos cosas antes que hacer los planes que Dios tiene para nosotras y continuar en el camino bajo su voluntad. Siempre tenemos muchas cosas que hacer cuando verdaderamente todas las cosas que hacer en nuestras vidas deberían de estar enfocadas en los planes de Dios. Quizá de esa manera podríamos ir equiparando ambas oportunidades que tenemos de vivir la vida, ¿no? Vivirla haciendo las cosas conforme a los planes del Señor. Y esta alabanza tiene que ver mucho con eso. Se llama ¿Quién dirá? Y pongamos atención a la letra porque él trae un mensaje directo que yo me imagino que Dios nos hace a diario, nos pregunta a diario, ¿no? ¿Quién dirá, heme aquí? Dice, ¿quién vendrá a los pies del Señor, mostrando humildad y sinceridad para obedecer? ¿Quién dirá, heme aquí, Señor? ¿Quién dirá, envíame a mí? ¿Quién dirá, heme aquí, Señor? ¿Quién dirá, envíame a mí? Y dice hoy y proclama, Señor, el que llama hoy a ser pescador, compartir su luz. ¿Quién dirá,
Heme aquí, Señor. Bendita, envíame a mí. Bendita, heme aquí, Señor. Bendita, envíame a mí. ¿Qué dice hoy? ¿Y a quién enviaré? Tú responderás, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor. ¿Quién dirá? Envíame a mí. Y dirás, heme aquí, Señor. Y dirás, envíame a mí. Y dirás, heme aquí, Señor. Y dirás, envíame a mí. Amén. Muchas gracias, hermanas. Bonito día. Muchas gracias, hermana Alba. Y bueno, pues continuamos alabando a nuestro Señor. Ahora le damos el paso a nuestra hermana Sol Marina. Adelante, hermana. Dios le bendiga, hermanas. Seguimos alabando el nombre de nuestro Señor con nuestro corazón y con el entendimiento. Que todo sea para su gloria. Este bello himno, Mansión Gloriosa. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto bueno yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Seguimos alabando al Señor con voz benigna. Con voz benigna te llama Jesús
invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador, hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Dios le bendiga, hermana. La gloria es para Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Sol. Y bueno, continuamos con nuestra amada hermana Marta. Gracias, hermanita Paulina. Buen día para todas. Y sí, continuemos alabando su santo y precioso nombre. Vamos a entonar este himno precioso que dice, Padre, tu palabra. Estamos aquí alrededor de ella para alimentarnos, seguir alimentándonos. Cantamos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplendor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz y en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplendor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial,
Muchas gracias, hermanita Marta. Y bueno, hermanas, pues continuamos. Dice así el Salmo 78, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Pues bueno, hermanas, continuamos y tengo ahora el privilegio de presentar a nuestra expositora, nuestra amada hermana Carla González. Y bueno, voy a platicarles un poquito sobre ella. Ella es mexicana, yo sé que muchos de nosotros ya la conocemos, pero voy a platicarles que ella es mexicana. Es hija de nuestros amados hermanos, el hermano Saturnino y la hermana Elizabeth González. Ellos son misioneros en el centro de Texas, donde actualmente nuestra hermana Carla reside. Es bendecida de haber nacido en un hogar cristiano, siendo la tercera generación de fieles seguidores a la Iglesia de Cristo y desarrollando una fe inamovible personalmente. Ella desde los 8 años de edad comenzó oficialmente a servir en la iglesia, impartiendo clases de niños, siempre colaborando en la obra ministerial con sus padres. El 15 de octubre de 1989, teniendo 11 años, entregó su vida a Cristo. Hace poco compartía una foto por ahí en el Facebook. Ella, en 1994, se traslada con su familia a Texas, con la misión de establecer la primera congregación de habla hispana en esa ciudad. Desde entonces, ella ha colaborado arduamente en el crecimiento de la obra misionera y en el establecimiento de otras congregaciones en el área. Ha estado a cargo de la coordinación y enseñanza del Ministerio Infantil en su congregación. Ella ha organizado viajes misioneros, campañas médico-evangelísticas, ha fungido como guía, intérprete y maestra de lecciones bíblicas en diversas misiones. Actualmente se desempeña como maestra de jóvenes, instructora de alabanza y dirección de canto. Es maestra en el Ministerio de Damas y da seminarios especiales para señoritas. Nuestra amada hermana Carla, junto con su familia, es fundadora del cuarteto de alabanza Querigma, y ellos han desarrollado proyectos evangelísticos en México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Imparten diversos cursos de fortalecimiento espiritual y taller de canto y alabanza. Nuestra hermana Carla, en la vida secular, ella es licenciada en periodismo de radio y televisión. También tiene un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Austin, Texas. Es profesora de lenguas extranjeras, habla español, italiano, inglés, portugués y literatura latinoamericana en la Universidad de Marin Haddon-Baylor en el centro de Texas. Y bueno, hermanas, su visión es que la mujer aspire la sabiduría de Dios para poder prepararse y adiestrarse en el conocimiento de su palabra, para que pueda enfrentar los retos actuales de la mujer en la sociedad contemporánea y ejerza distintos ministerios dentro de la iglesia. Nuestra amada hermana Carla disfruta la lectura, la literatura, la declamación, el canto, cocinar, los viajes. Le apasiona conocer diferentes culturas y aprender idiomas, y sobre todo ama servir a nuestro Señor. Pues hermanas, vamos a ponerla en oración, así es que las invito a que inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia y vamos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Señor. Te damos las gracias antes que nada, Señor, por la oportunidad que nos das de estar esta mañana aquí, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por nuestra amada hermana Carla, Señor, que tú seas con ella, que la guíes en cada momento, Señor. Sabemos que ella es una hermana que ha sido fiel a ti, Señor, que se ha preparado, Padre, y sigue, Señor, compartiendo tu palabra, Padre. Permítele a ella tener palabras sabias y sencillas de comprender, Señor, para que nos las pueda transmitir, Padre, y prepara nuestros corazones también, Señor, para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor. Te la ponemos a ella y a nosotros, Señor, guíanos siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas, pues adelante, mi hermana Carla, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Paulina, muchas gracias por esa oración que haces por mí, sobre todo esa oración para que la palabra de Dios que sea expuesta
llegue a los corazones de cada una de nosotras que estamos aquí. Es un gusto verte, sabes que te amo en el Señor, Paulina, y un gusto también ver a todas tantas hermanas que nos regocijamos y nos gozamos cada vez que nos conectamos y compartimos de distintas partes, no solamente de Estados Unidos, de México y de varios otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque estamos unidas en ese mismo amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, qué bueno que todas ustedes han acudido a esta invitación que nos hacen las hermanas de High Point Church of Christ para poder todas juntas en este grupo de hermanas poder aprender de la palabra de Dios. Y es una invitación que ustedes no han rechazado, pero hoy vamos a analizar y vamos a estudiar acerca de una invitación que sí se rechazó y que resultó lamentable. Cuando rechazar una invitación resulta tristemente muy lamentable. Y les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia porque vamos a estar leyendo algunos pasajes en donde se ubica precisamente esta historia y vamos a hablar específicamente de una parábola. Esta parábola que se encuentra ubicada en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Y la vamos a ir desglosando poco a poco, pero también me gustaría que empezáramos hablando, aplicarlo en nuestras vidas y hablar del diferente contexto de cómo podemos conectar esta lección espiritual que nos da esta parábola. Y entonces nos ponemos a pensar de todas aquellas veces en que muchas veces, bueno, que hemos rechazado invitaciones o que hemos perdido oportunidades que no se vuelven a repetir. ¿Cuántas veces hemos pasado por esta triste situación donde hemos experimentado por lo menos alguna vez en la vida en donde nos lamentamos no haber ido a una celebración o algún lugar donde nos hayan invitado y después de darnos cuenta la gran pérdida que eso suscita, nos entristecemos y nos lamentamos grandemente? Usted puede pensar en las situaciones que usted ha vivido. Yo me puse a pensar en dos muy específicas que siempre me he lamentado. Una de ellas fue cuando tenía yo 15 años. Estaba yo cursando el primer año de preparatoria. Y entonces se anunció que iba a venir un gran político a aquella ciudad donde estaba yo estudiando. Yo estudiaba en una ciudad lejos de la casa de mis padres. Y entonces mis compañeros de preparatoria nos dijeron, pues, que hay un candidato político que es nuevo, que va a reformar todo, que va a hacer grandes cambios y queremos ir a escuchar qué es lo que va a decir, qué es lo que va a ofrecer para nuestro gobierno. Bueno, pues yo con todos mis compañeros de preparatoria me fui a la plaza en aquel día. Me acuerdo que era un día entre semana y entonces pues obviamente al otro día había escuela. Y bueno, pues yo estuve ahí en la plaza, ¿no? En ese meeting político hasta las 8 de la noche, quizá las 9, y ya pues las 9 era mi hora de dormir porque tenía que levantarme muy temprano para ir a la escuela al otro día. Y entonces en esa ocasión yo dije, bueno, pues no puedo esperar más, me voy a ir a casa, aparte no quiero regresar tarde, ir caminando sola y bueno, etcétera. Y total que no lo esperé. Al día siguiente me dijeron, no, pues tenías que haberte quedado porque el discurso estuvo muy bueno y nos trae mucha esperanza y esto. Y esta persona era Luis Donaldo Colosio, que un mes después, exactamente un mes después, porque este meeting político fue en febrero y para marzo estábamos todos en shock. ¿Por qué? Porque le asesinaron. Y entonces él se convirtió en un símbolo muy importante para México, para esos cambios radicales. Y siempre me lamenté en aquel entonces de no haber esperado un poquito más. Bueno, en realidad era bastante más porque me dijeron que llegó por ahí de las 11 y pico de la noche, ya casi acercándose a la medianoche. De todas maneras, no habría podido esperarlo, pero me hubiera gustado verlo en persona. ¿Por qué? Porque se convirtió en un símbolo muy importante para México, que es mi país. Y entonces me lamenté mucho.
Otra de las oportunidades, grandes oportunidades que tuve y que no dejo de lamentarme hasta hoy en día, tiene que ver con una clase que estuve yo tomando sobre la historia de Texas, cuando estaba yo estudiando la licenciatura. Y en aquel entonces, bueno, simplemente me interesó la historia de los mexicoamericanos, me interesó la historia de Texas y entonces nos pusieron a leer un libro que se llama George Washington Gómez sobre un autor que se llama Américo Paredes. Y Américo Paredes es un folclorista tejano muy importante, es como el padre de todos los estudios críticos y literarios de toda la literatura y toda la cultura y pensamiento mexicoamericano. En aquel entonces, a mis 20 años, jamás me imaginé que en algún momento iba a ser una especialidad y que iba a hacer investigación en estudios mexicoamericanos. Y entonces el profesor nos dijo, por favor, lean el libro y al volver de las vacaciones de primavera, se traen por favor el libro y vamos a comentar. Y entonces en esas vacaciones de primavera, pues yo me fui a México a hacer un viaje misionero y estuve toda la semana trabajando mucho. Y al llegar el domingo en la tarde estaba tan cansada que al otro día, el lunes temprano, no había yo desempacado y el libro que me había yo llevado al viaje misionero seguía todavía en mi maleta. Total que simplemente me levanté muy temprano el lunes, primer día de clases después de vacaciones, y me fui corriendo. Vivía yo en el campus, vivía en el dormitorio. Me fui corriendo a la clase que estaba ahí a 10 minutitos. Casi que me fui en pijama, ¿no? Y entonces me fui corriendo a la clase. ¿Cuál fue mi triste sorpresa? Agradable y triste a la vez, que el autor del libro estaba ahí. Y era un anciano de más de 90 años. Américo Paredes es una figura icónica. Les voy a pedir que apaguen su micrófono para que no interrumpamos a las demás hermanas que están escuchando. Pero bueno, les contaba que Américo Paredes es una figura muy importante, muy icónica para Texas y para los estudios mexicoamericanos. Y toda la vida me he lamentado que ese día no tenía yo mi libro ahí a la mano. ¿Por qué? Porque tendría yo una firma de Américo Paredes en mi libro. Qué mejor que tenerla del propio autor. Y yo estoy segura que, por ejemplo, si yo quisiera vender ese libro, costaría miles de dólares. ¿Por qué? Porque Américo Paredes murió más o menos igual que al igual que esa experiencia con Luis Donaldo Colosio. Américo Paredes murió más o menos un mes después de aquella visita que nos hizo a la universidad. Y bueno, eso es algo que hasta la fecha todavía me lamento muchísimo, porque pude verlo, eso fue una fortuna, pero perdí esa gran oportunidad. Y entonces, muchas veces nosotros vivimos esta experiencia, son oportunidades que tenemos, son oportunidades únicas que jamás en la vida se van a volver a repetir. Y nuestro Señor Jesucristo vive una experiencia más o menos similar. Vamos a ubicar la parábola. Cierto que la parábola, el corazón, la narración de la parábola en sí se encuentra en Lucas 14, 15 al 24, pero es importante también que leamos y que entendamos cuál es el contexto de esta parábola que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo, que es sobre este gran banquete. Y ese contexto se encuentra también en el capítulo 14, pero desde el versículo 1. Así que si nos remontamos hacia el versículo 1, vamos a poder ubicar la parábola y poder entender de una mejor manera a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo con esta parábola y por qué es que Él decide ejemplificar acerca de este gran banquete. Y entonces nos damos cuenta en el versículo 1 del capítulo 14 de Lucas, nos dice que esta parábola se llevó a cabo o fue relatada en la casa de un gobernante fariseo. Si leemos el versículo 1 nos dice, y lean si tienen su Biblia a la mano, nos dice, aconteció un día de reposo. Ahí nos ubica ya no solamente, nos ubica en el tiempo.
¿En qué momento fue? En un día de reposo que sabemos que es un día sábado. Continuamos leyendo. Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, ahora sabemos en dónde fue. Es en casa de una persona que es gobernante y entonces es importante. Es una persona que tiene cierto nivel de aceptación, cierto nivel de importancia en esa comunidad en la que están. Y algo más nos dice, que era fariseo. Bueno, querida. Aquí nos dice muchísima más información. Estos le acechaban. Entonces, vamos a ir ubicando por qué es que este contexto es importante. En primer lugar, era un día de reposo, era un día sábado y como sabemos, este día sábado era un día de guardar para los judíos y más para la secta de los fariseos. ¿Por qué? Porque era uno de los días que era sagrado. No se podía hacer absolutamente nada porque se consideraba un día muy sagrado para los judíos y sobre todo para los fariseos. Y vean, es interesante como dice, estos le acechaban. Estaban al acecho de él. Si nos ponemos a pensar qué quiere decir acechar y buscáramos en el diccionario, podemos ver que acechar significa espiar con interés siniestro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que aquella persona que está acechando está pendiente de qué es lo que está haciendo la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene malas intenciones. Para poder encontrar, en el caso de los fariseos, poder encontrar cualquier error, para entonces poder criticar, poder señalar, poder atacar. ¿Y cuántas veces no tenemos este tipo de personas también en nuestras vidas, así como estos fariseos estaban presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo? A veces en nuestras vidas, ya sea tristemente en el trabajo, muchas veces tenemos este tipo de personas que están acechándonos, viendo a ver qué tipo de error cometemos, qué mal paso damos para poder atacarnos, para poder estar criticándonos o estarnos acusando constantemente con nuestros superiores. Nuestros enemigos a veces están al acecho para poder hacer algo en contra de nosotros y observan cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. ¿Para qué? Para el momento que se cometa un error, estar ahí, ¿verdad? Estar ahí para criticar, para señalar. Entonces, los fariseos a través de la historia bíblica y sus encuentros con Jesús, nos damos cuenta que ellos constantemente se dedicaban precisamente a esto, a estar al acecho de Jesús, a poder estar observando cada uno de los pasos y cada una de las acciones de nuestro Señor Jesucristo para poder entonces, boom, entrar, señalar, criticar y ver el modo en que podían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar de que al Señor Jesucristo lo invitan a esta comida con este hombre gobernante que es fariseo y que está acompañado de más fariseos, podemos ver que esta posiblemente era una situación muy incómoda. Imagínense que ustedes tienen que cenar y comer, cuando el cenar y comer es una actividad para poder convivir, es una actividad de hermandad, es una actividad que debe ser agradable. Sin embargo, el tener que comer y convivir con unas personas que constantemente están rechazándote, criticándote, molestándote, podemos imaginar cómo esta se convirtió en una situación posiblemente muy incómoda para nuestro Señor Jesucristo, ya que es como ir a meterse a la boca del lobo, ¿verdad? Ir a sentarse a compartir mesa con personas que eran sus enemigos. Sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de esta situación que era incómoda, nuestro Señor Jesucristo no rechazó la invitación. ¿Por qué? Porque para él era una gran oportunidad estar ahí para dejar una enseñanza y lo logró.
Ahora, un minutito aquí voy a... Pensaba aquí, bueno, ok. Déjenme ver. No, parece que no. Lo que estaba pensando era a ver si podía apagar el audio porque a veces se abren los micrófonos y no sé si ustedes están escuchando que está entrando y saliendo las personas. Bueno, si no les molesta a ustedes, bueno, está bien para mí. Espero que esto no los distraiga de lo que estamos aquí estudiando. Pero bueno, y entonces hacemos esta ubicación. ¿Dónde está? En la casa de un gobernante que no solamente es un hombre importante, sino que también es un fariseo. Jesús está ahí como invitado y posiblemente está en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque está entre todas estas personas que están al acecho de él, viendo en qué momento pueden criticarlo, pueden atacarlo. Por otro lado, es un día sábado, que es un día en el cual no se puede obrar ni hacer nada que suscite ser un esfuerzo, y es un ambiente en el cual están aquí pues están los fariseos, está rodeado de fariseos para poder atacarle a él. Entonces, aquí vemos algunas lecciones muy importantes de este primer encuentro. Todavía estamos en el contexto. Más adelante, bueno, esto nos va a ayudar a entender cómo es que se desarrolla esta parábola y después entramos a la parábola del gran banquete, que es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Entonces, aquí algunas lecciones de nuestro Señor Jesucristo, donde aprovechando el ser objeto de invitación de un fariseo. Y entonces es muy interesante porque nos damos cuenta, aquí nos dice, denme un minutito, si vamos otra vez a Lucas 14 y vemos en el contexto, en el versículo 2, donde nos dice, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba delante de él un hombre hidrópico. Yo no sé si ustedes se habían percatado de esto. Yo les confieso que cuando uno se prepara para hacer este tipo de lecciones, quien más aprende es el que está exponiendo. Y yo les confieso que yo honestamente no me había puesto a analizar ni a profundizar en esta situación de que había un hombre hidrópico presente. Vamos a ponernos a analizar este asunto. ¿Quién era este hombre hidrópico? En primer lugar, esta descripción de hidrópico nos puede sonar interesante. Ahora vamos a ver a qué se refiere el ser hidrópico. Pero primero vamos a pensar quién era este hombre. Acordémonos que es casa de un gobernante que era fariseo y estaban los fariseos acechándole. Entonces, si el hombre hidrópico estaba aquí, suponemos que también era otro fariseo. Sin embargo, estaba yo comentando con mi padre acerca de esta situación del hidrópico, porque le dije, me llama la atención esta situación del hidrópico. Y entonces mi padre me comentaba, me dice, es que algunos comentaristas dicen que este hombre hidrópico posiblemente fue invitado a propósito por los otros fariseos con el firme propósito de acechar a nuestro Señor Jesucristo para ver qué actitud tenía Jesús ante este hombre enfermo. Entonces, sea que, como dicen algunos de los críticos, algunos de los estudiosos o comentaristas, que posiblemente hayan llevado a este hombre hidrópico para ponérselo enfrente a nuestro Señor Jesucristo a ver qué hace, la realidad es que este hombre hidrópico estaba ahí listo para comer. También había sido quizá invitado, no sabemos, pero estaba ahí, presente en la comida. Y entonces, en este primer encuentro, nos damos cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo aprovecha para dar su primera lección.
Y de aquí también nos llevamos una lección muy importante, que ante cada una de las situaciones con las cuales nosotras nos enfrentemos el día a día, de todo tenemos que buscar cuál es la lección espiritual que podemos aprender. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podemos aprender de cada una de las situaciones? Y entonces, ¿qué es una persona hidrópica? ¿A qué se refiere este hombre hidrópico? Y la hidropesía, lo que padecía este hombre, en realidad es la retención anormal de líquido en el cuerpo. ¿A qué se refiere? Es un edema. ¿Qué es el edema? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces, si ustedes están sentadas mucho tiempo, se empiezan a hincharse. A las mujeres no suele pasar mucho, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando viajamos o estamos mucho tiempo sentadas. ¿Qué es lo que pasa? Se nos hinchan, retenemos líquido en los pies, sobre todo alrededor de los tobillos. Pero la hidropesía como tal no es una enfermedad, sino que es un síntoma que nos alerta de otras posibles enfermedades que están presentes en el cuerpo. Y tiene que ver con el edema o con la retención anormal de líquidos en el cuerpo. Usualmente, bueno, estaba yo leyendo, porque entonces me llamó la atención esto del señor hidrópico que estaba aquí presente, y que es la hidropesía. Y entonces la hidropesía puede suscitarse en las muñecas, en los tobillos, en los pies. Yo nunca lo he visto, pero estuve investigando y vi que la hidropesía a veces también se puede acumular los líquidos en el cuello. Y esto es muy interesante. Y ahora, ¿cómo sabemos que estamos padeciendo de hidropesía? Cuando usted se le hinchan los tobillos o los pies y usted oprime con el dedo y se queda hundido, usted puede ver esa señal de hundimiento ahí. Quiere decir que usted está reteniendo líquidos. Ahora, es preocupante, sobre todo cuando es de manera constante, ¿verdad? Porque entonces, viendo algunos artículos acerca de esto, nos dice que la hidropesía, como dije, es un síntoma de otras enfermedades que pueden estar relacionadas al mal funcionamiento del corazón, al mal funcionamiento de los pulmones, de los riñones o de algunos otros órganos. Sin embargo, muchas veces esta hidropesía se ve mucho más presente en la retención de líquidos en el estómago, en el vientre. Entonces, no es que esta persona sea gorda, sino que a través del estómago, lo mismo que sucede con los tobillos y las muñecas, esta acumulación de líquidos se da en el estómago, se da en el vientre. Y esto es mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque cuando la acumulación está en el estómago, la mayor causa principal es a causa de la tuberculosis o de tumores en los intestinos o problemas severos en el aparato digestivo. Y entonces esto me interesó muchísimo más, me llamó mucho más la atención. La Biblia, en este pasaje, en el versículo 2, únicamente nos dice que aquí estaba presente un hombre hidrópico. La Biblia y este pasaje no nos dice dónde estaba esta retención de líquidos de este hombre invitado. Quizá eran los tobillos, quizá eran las muñecas. Sin embargo, pensando en que la acumulación de líquidos en el vientre se debe a causa de la tuberculosis, me puse a investigar desde hace cuánto tiempo está presente la tuberculosis en la humanidad. Para quienes no lo sepan, la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa a causa de bacterias que entran en el cuerpo y afecta principalmente al aparato digestivo. Y entonces esta es una de las enfermedades más antiguas que hemos tenido en la humanidad.
y está presente en la humanidad desde por lo menos hace más de 15,000 años. Esto es muchísimo tiempo. Afortunadamente, hoy en día, con el avance de la medicina, de las vacunas, de los medicamentos, se ha podido controlar la propagación de la tuberculosis. Entonces, podemos concluir que muy probablemente esta hidropesía que padecía este hombre que estaba presente en esta comida, muy probablemente era causa de tuberculosis y que por lo tanto, muy probablemente esta inflamación o acumulación de líquidos estaba en el vientre. Me atrevo a pensar yo, esto no lo dice la Biblia, esto es una otra conclusión, ¿no? Pero a veces podemos llegar a estas conclusiones haciendo conexiones y viendo los contextos. Y entonces me atrevo a pensar que este hombre posiblemente padecía de una enfermedad que le estaba afectando a esta retención específicamente del vientre. ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Y por qué me parece una conexión interesante también? Porque ellos, ¿a qué habían ido a esta invitación? ¿A qué habían acudido a esta invitación? Habían acudido a comer, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando comemos? Es una manera de satisfacer al cuerpo, de satisfacer nuestras necesidades humanas, que es dar satisfacción ¿a dónde? Al vientre, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo es que todos estos comensales, fariseos, incluido nuestro Señor Jesucristo, estaban ahí para comer. Estaban ahí para darle algún tipo de felicidad o de placer al vientre, ¿verdad? Al estómago. Y al mismo tiempo está ahí un hombre hidrópico, posiblemente padeciendo de algo también en el vientre. Entonces, mientras unos iban a disfrutar de lo que iban a comer, al mismo tiempo está otra persona ahí padeciendo del vientre. Y entonces, me parece un acto todavía con doble maldad, si de verdad los fariseos, vamos a decir, a suponer en ese caso de que realmente los fariseos hayan invitado a este hombre hidrópico para ver qué es lo que hace Jesús, es casi como que una doble maldad, ¿verdad? Porque vas a ir a comer, vas a ir a disfrutar, sabiendo que hay un hombre ahí que está padeciendo de algo, de una enfermedad que no lo va a dejar en paz. Y sin embargo, ¿cuál es la reacción de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se llena de compasión por este hombre hidrópico al verlo sufrir de esta hidropesía y entonces al ver la indiferencia de sus amigos, ¿no? Porque suponemos que conoce a los otros fariseos que estaban ahí presentes. ¿Haya sido a propósito llevar a ese hombre hidrópico? No. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no pudo dejar a este hombre sin sanar. Y entonces lo sana y lo despide. Esto nos lo dice estoy aquí viendo la Biblia, entonces dice en el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 4, mas ellos callaron y él tomándole, vean, le sanó y le despidió. Y entonces, después de hacerle esta pregunta, si es lícito sanar en el día de reposo, ante el silencio de estos fariseos, nuestro Señor sana a este hombre y entonces le despide y entonces Jesús prosigue a hacer otra pregunta. Vean el versículo 5. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y vean el versículo 6, muy interesante. Y no le podían replicar
estas cosas. Entonces vemos como una vez más los fariseos no podían replicarle. ¿Por qué? Porque entonces dejan en evidencia que estas enseñanzas que ellos tienen, que sus enseñanzas prohibitorias realmente no eran practicadas cuando convenía a sus intereses personales. Entonces se preocupan ellos más por el sábado, se preocupan por guardar este sábado, pero no se preocupan por ayudar a este hombre que está padeciendo de una enfermedad que está manifestándose, un síntoma que está manifestándose, que tiene otros problemas en sus órganos, muchos peores, posiblemente inflamación, posiblemente tumores, males en otras partes importantes del cuerpo y que necesita ser sanado. Sin embargo, no habían tenido compasión por él. Y Jesús sí lo tiene. Entonces hay mucho que aprender en esta parte de la historia también. Y Jesús nos deja una lección muy grande, no solamente al sanar a este hombre hidrópico, sino también en poder mostrar a todos estos fariseos que estaban presentes y que fueron testigos de esta acción de nuestro Señor Jesucristo, que realmente ellos no obedecían a Dios como ellos pensaban. Los fariseos se preocupan mucho más por la ley, por estar leyendo punto, coma de las escrituras, pero al momento de poner acción, al momento de demostrar la aplicación de los mandatos divinos, no lo hacen. Y es muy triste, hermanas, porque entonces nos ponemos a pensar que muchas veces nos topamos con este tipo de personas en la iglesia. Desafortunadamente, en nuestras congregaciones y a lo largo de nuestras vidas cristianas, nos damos cuenta que hay muchas personas farisaicas o con actitud farisaica en las iglesias, ya que hay personas en nuestras congregaciones que diciéndose cristianas, que diciéndose que siguen los mandatos de Dios, constantemente están ahí vigilando cada paso, cada palabra, cada acción, sobre todo de los líderes, con el único fin de criticar, de hablar mal, de ponerlos en evidencia, de ponerlos a prueba, y todo con el único propósito de hacer todo lo posible, de dejarlos en mal, de observar cada una de sus acciones, de ponerles tropiezo, de ponerles diferentes pruebas para ver cómo es que van a reaccionar ante tal situación, del mismo modo que los fariseos hicieron ante este hombre hidrópico. Y entonces muchas veces estas personas con actitud farisaica en nuestras congregaciones piensan que saben dar la palabra como los fariseos, pero aplican mal la Biblia, aplican mal las escrituras. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta que sus propias vidas no son un reflejo, no son la práctica de los mandatos divinos, al igual que los fariseicos. Y terminan dando o haciendo acciones que dañan gravemente a la iglesia, que causan divisiones, metiendo chismes, creando problemas entre otros hermanos, hablando mal de sus propios líderes. Y cuando realmente se les pide actúen como tenían que haber hecho los fariseos ante el hombre hidrópico, ¿qué es lo que hacen? No hacen nada y callan y lo evitan, ¿verdad? Evitan la situación. ¿Por qué? Porque están ahí, como los fariseos están ahí para su propia conveniencia, para sus propios bienes y no realmente aplicando los mandatos divinos. Entonces, en este contexto, en este preámbulo de lo que fue la cena, no es la parábola en sí, pero desde ahí tenemos una lección muy grande en todos los sentidos. Vamos entonces ahora a la segunda lección, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta segunda lección, si nosotros seguimos leyendo ahí en Lucas, después del versículo 6, donde dice que los fariseos no le podían replicar estas cosas, entonces vemos en el versículo 7, a partir del versículo 7, esta lección donde Jesús da lugar cuando observa, Jesús da esta lección cuando observa que todos los comensales se apresuraban a tomar los primeros lugares ante los alimentos para servirse primero. Y entonces, una vez más,
al igual que en la situación anterior, nos damos cuenta que los fariseos pusieron en evidencia su desinterés por los demás. No les importaba si las otras personas habían comido o no. No les importaba si las otras personas eran invitadas a ese mismo banquete o no. Tenían una falta de cortesía y lo estaban mostrando evidentemente. Tenían una conducta infantil, tenían una falta de modales también y una falta de ética. Y muchas veces también nos encontramos con este tipo de personas del día a día. ¿No les sucede a ustedes? A mí me ha pasado que a veces cuando voy manejando siempre hay alguien ahí que se quiere meter. O vamos a veces a la tienda y alguien quiere cortar la fila, ¿verdad? O a veces en los buffets, hablando de comida, a veces en los buffets también. La gente se apresura y a mí no me importa quién venga detrás, yo voy y entro y primero, ¿verdad? Y muchas veces, tristemente, en las convivencias de las iglesias también. Muchas veces sucede esto también, de que muchos se adelantan y a mí no me importa si mi hermano que está ahí atrás será muy mi hermano en Cristo, pero a mí no me importa si había 10 tamales, yo me agarro 5 para mí y ahí a ver a quién le alcanza, ¿verdad? Muchas veces no mostramos esa preocupación por quienes están ahí detrás de nosotros o compartiendo con nosotros. Yo me acuerdo una vez en una ocasión, y sí como que me dio un poquito de rabia, por decirlo así, porque había una persona ahí, igual nos invitaron a comer, nos invitaron a desayunar, y esta era una hermana salvadoreña. Quien no conoce las comidas salvadoreñas, o si alguien hay aquí que sea del Salvador, esas pupusas que hacen las hermanas del Salvador son deliciosas, es de las comidas más deliciosas que a mí me gusta, que para quien no las conocen es como una tortillita de maíz, tortilla grande en realidad, no es tortillita, es bastante grande, muy parecida a las gorditas mexicanas, y entonces se revuelve con carne, con queso, y bueno, son una delicia. Se sirve con una ensalada de repollo, son riquísimas. Y entonces esta hermana del Salvador nos invitó a desayunar pupusas a su casa. Y estábamos ahí varias personas desayunando, y había una persona ahí que, como a todos nos gustaban las pupusas, pero esta persona, cada que salía una pupusa, porque estaba la hermana ahí cocinándolas para nosotros, éramos como 10 personas, yo creo, y esta persona que estaba ahí presente, veía que llegaba la pupusa y la tomaba para él, para sí, ¿no? Y salía una segunda, y bueno, y pues todos esperando, ¿no? ¿A qué hora va a salir la otra pupusa? Y salía la segunda pupusa, esta persona la volvía a tomar para sí. Salía la tercera pupusa, entonces ya la hermana viendo, ¿no? Ah, pues parece como que se están acabando las pupusas muy rápido, voy a hacer de a 4 o 5, voy a apresurarme. Pues no les miento que así salieran 3 o 4 pupusas, eran para aquella persona, y bueno, y entonces todos nos quedábamos observando. Pues hay que compartir, ¿no? No eres el único invitado en esta mesa, somos más. Y entonces parece que los fariseos estaban teniendo exactamente la misma actitud. Corrían ahí a tomar los primeros lugares, se aborazaron ahí ante la mesa. Y entonces, ¿qué es lo que responde nuestro Señor Jesucristo? Vean ahí en el versículo 8 al 10. Vamos a ver aquí en el versículo 8 al 10, donde nos dice, les empieza a dar un ejemplo. Y si vemos en el versículo anterior, en el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, porque él se puso a ver, se dio cuenta que muchos estaban ahí aborazados a poder tomar los primeros lugares, refirió a los convidados una parábola. Nuestro Señor Jesucristo siempre les daba enseñanzas a través de parábolas, y entonces les dice a partir del versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba
y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces, en esta segunda lección, vemos como nuestro Señor Jesucristo le enriquece cuando recomienda dar de comer no solamente a los amigos, familiares y vecinos, porque estos a su vez también le van a invitar para corresponder a su invitación. Y esto lo vemos aquí en estos versículos donde dice, versículo 12, dice, bueno, vamos a ver el versículo 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y entonces, vean cómo es muy interesante, cómo les recomienda compartir ese banquete con los más necesitados, quienes no pueden recompensar, pero sí será recompensado en la resurrección de los justos. Y entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que nosotras no debemos buscar solo la recompensa material, que es lo que caracteriza típicamente a la mayor parte de la conducta humana. Muchas veces nuestra única recompensa, muchas veces es únicamente la material, sino que esta recompensa material es mucho menor cuando es mucho más importante esa recompensa espiritual que va a ocurrir en el advenimiento de la resurrección de los justos. Y entonces, una vez más, Jesucristo hace un llamado de atención y reflexión a esta conducta que tienen los fariseos, que se ufanaban de creerse muy religiosos. Ahora, si nosotros recordamos el concepto que ellos mismos tenían de sí en la parábola del fariseo y el republicano, esto se encuentra en Lucas 18, 9 al 14, donde nos dice, y aquí es otra parábola, pero es simplemente para ver ese concepto de cómo se definían ellos a sí mismos. A unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y entonces vean lo que dice en el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque, y aquí se empiezan a autodefinir, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y continúa, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no vamos a leer esa parte. Me interesaba que viéramos esta parte de cómo es que los fariseos se autodefinen. Se autodefinen como perfectos. Se autodefinen como que ellos siguen al pie de la letra las escrituras, los mandatos que da nuestro Dios. Y yo no soy así, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy X, Y y Z. Y entonces es muy interesante porque me parece interesante que al terminar esta primera parábola que les da nuestro Señor Jesucristo, donde les dice prácticamente lo que les está diciendo, calma, no se aboracen a la mesa, todos ustedes están aquí adelantando, buscando sus primeros lugares, y nuestro Señor Jesucristo trata de enseñarles que tienen que pensar en los otros, tienen que pensar en los otros que están ahí presentes, porque es mucho mejor humillarse y dar lugar a otros primero antes de ponernos nosotros en primer lugar. Sin embargo, uno pensaría, bueno, estas palabras y esta parábola de nuestro Señor Jesucristo está totalmente clara. No hay nada más explicación. Sin embargo, los fariseos tienen los ojos cerrados, tienen los ojos tapados.
posiblemente con su arrogancia, posiblemente con esta actitud de creerse perfectos. ¿Cómo lo podemos ver? Porque cuando vemos entonces el inicio de la parábola que queremos aprender sobre el gran banquete, en Lucas 14:15, cuando se llega a este punto de la visita de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice uno de los fariseos sentados a la mesa? ¿Qué es lo que dice? Se estaba refiriendo a la parábola anterior, donde Jesús le dice, bienaventurado, donde le dice, os digo, en la parte donde dice, seréis bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y vean qué interesante es la respuesta de este comensal, de uno de los fariseos, donde exclama así alta voz y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 14:15. Y realmente es una reacción muy triste, porque nos damos cuenta que este hombre fariseo no había entendido absolutamente nada de la parábola que nuestro Señor Jesucristo les acababa de dar, de la enseñanza que el Señor Jesús acababa de tratar de transmitirle. Y es una situación muy incómoda y casi que un golpe en el estómago para nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo trata de corregirles por esta actitud que ellos tienen de querer aborazarse, de preocuparse solamente por ellos, de no pensar en los demás, este fariseo responde casi a manera de reto, queriendo enfatizar, yo no soy como ellos, porque acababa de decirle, bienaventurados son los que serán recompensados en la resurrección de los justos. Y este fariseo responde, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el fariseo con esta actitud? Yo voy a ser bienaventurado porque voy a comer del pan del reino de Dios. Se está colocando ahí, ¿verdad? Se está ahí poniendo como que yo no hago este tipo de actitud. Esto que acaban de decir, esta parábola que acaban de enseñar, esto no me aplica a mí porque yo no soy así. ¿Recuerdan esta parte donde decía, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón? Es una respuesta muy similar. Y es muy triste, ¿por qué? Porque claramente no entendió lo que Jesús poco tiempo atrás les acababa de decir. Y muchas veces esto sucede también, que tratamos de mostrar muchas veces a nuestros hermanos cuando están en una actitud errónea y nos damos cuenta que ni por mucho que les enseñemos por la palabra de Dios, no entendieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen oídos sordos. Prefieren escucharse a ellos mismos y darse la razón ellos mismos, en vez de abrir los oídos y escuchar el mensaje que viene de Dios. Y entonces Jesús, una vez más, realmente con una gran paciencia, nuestro Señor Jesucristo, porque aquí ya va por la tercera lección. Primero, la del hidrópico. Segundo, el no aborazarse con los otros comensales o ante los otros comensales. Y al darse cuenta que este fariseico no había obviamente entendido absolutamente nada, entonces entramos a la parábola de la gran cena. Y entonces aquí vemos, a partir del versículo 16, 14-16, donde nos dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y vamos a leer toda la parábola. Convidó a muchos. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados,
venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, vean, enojado, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de ellos o de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a pensar en primer lugar, ¿ha tenido usted esa experiencia de hacer una invitación, al igual que este hombre de esta parábola? Donde usted hace una invitación con mucho amor, donde usted da y ofrece todo lo mejor que usted puede ofrecer y de pronto le cancelan a última hora. Cuando usted tenía ya la mesa servida, todo arreglado, hasta postre preparó y le cancelaron o le rechazaron su invitación y le dijeron, ¿sabe qué? No puedo, no voy. Y lo peor es cuando le sacan cualquier excusa que usted está completamente, quizá usted no lo puede probar, pero usted está completamente seguro que es una mentira, ¿verdad? Y le cancelan a última hora. ¿Cómo se siente usted? Uno se siente mal ante esa situación. Uno se siente no apreciado, ofendido, desvalorado, desanimado. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Que hace uno una invitación y a última hora, no. O simplemente se la rechazan. Imagínense cómo se habrá sentido este hombre también. Que todos los convidados, todas las personas que él posiblemente consideraba sus amigos, ninguno quiso venir a comer con él. Vamos a hacer un análisis versículo por versículo y vamos a ver progresivamente cómo se va desarrollando esta parábola. Y veamos específicamente el versículo 16, donde nos dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora, como sabemos, esta parábola, porque nuestro Señor Jesucristo está queriendo dar otro mensaje, lo podemos interpretar como esta gran invitación de Dios que nos hace para poder tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque comer juntos, compartir la mesa, así como dice un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El compartir la mesa con alguien es para poder disfrutar. Es un símbolo de amistad. Es un acto de hermandad. Es un acto de aceptación en esta casa. Ahora, esta invitación representa el deseo de nuestro Padre Celestial de restablecer una comunión con Él. Una comunión entre el Padre y nosotros. Veamos ahora el versículo 17. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a sus convidados, venid, que ya está todo preparado. Ahora, ¿quién es este siervo que manda el gran Señor, el dueño de la casa? Este siervo que es enviado es nuestro Señor Jesucristo, que llega a este mundo para poder invitarnos a que le acompañemos a ir al cielo, para poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial, ese gran Señor de esa morada celestial. Según nos dice Marcos 1, 14 al 15. Eso lo tenemos, lo pueden ver como referencia después. Pero veamos entonces en el versículo 18, que es muy interesante.
y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse y dieron muchísimas razones. Si nosotros leemos Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, nos damos cuenta quiénes son realmente estas personas que comienzan a excusarse y que rechazan esta invitación. Y vemos cómo nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que no le conocieron, le rechazaron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Del mismo modo que en esta parábola se ve cómo se está rechazando esta invitación. Ahora, recordemos que Jesús estaba hablando a los fariseos, quienes supuestamente eran conocedores de la palabra de Dios y sin embargo, rechazaban la invitación de Dios. Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida cristiana, podemos ver que cuántas veces hay muchas personas que identificándose como cristianas rechazan constantemente la invitación de Cristo Jesús de dejar ya la leche espiritual y nutrirse de un gran banquete que nos ofrece nuestro Dios. Veamos rápidamente en Hebreos 5, 12 al 14, empezando por el versículo 12, donde nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces muchas veces adquirimos esta misma actitud de los fariseos, diciendo, pues, yo no soy idólatra, yo no soy adúltera, yo no soy maldiciente, yo no soy ladrona, yo no soy asesina. Y sin embargo, pensamos que estamos dentro de ese banquete espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que no hemos rechazado su invitación por no ser X, Y y Z. Y no crecemos en nuestro Señor Jesucristo, no crecemos en el conocimiento. No crecemos en la palabra. Nos concretamos simplemente a ir a calentar banca, tristemente, tal cual. Del mismo modo que le digo yo a mis estudiantes, si estás aquí nada más para sentarte y ocupar un lugar, hay otras personas que pueden aprovechar esta oportunidad, este gran privilegio de sentarse en una universidad a estudiar. ¿Cuántas personas no quisieran tener esa oportunidad y tú estás aquí desperdiciando esa oportunidad? Muchas veces pasa exactamente lo mismo en el plano espiritual. Pensamos que estamos ahí, pero continuamente rechazamos esta invitación de nuestro Señor Jesucristo cuando no crecemos. Cuando nos quedamos todavía con esa leche espiritual como niñas. Como dije, como calentar banca, como no crecer, como no adiestrarnos, como no desarrollar los talentos, como conformarnos simplemente con lo que se escucha y no preocuparnos por nosotras mismas en profundizar en las escrituras, sino solamente con una manera de cumplir. Una manera que muchas veces al venir de otras religiones donde me concretaba a ir ciertos días a la semana y cuando llegamos a la iglesia, hacemos exactamente lo mismo. Simplemente cumplir con el domingo y con el miércoles. Y ya cumplí. Que me vean aquí, que me senté y medio ahí leí y medio canté. Y ya. Pero pasan 30, 40, 50 años y morimos.
y nos quedamos exactamente igual que el primer día, donde no se aprendió, no se desarrolló. Esa es una manera de rechazar la invitación a este gran banquete espiritual, porque para poder acercarnos a la mesa, tenemos que compartir no solamente ese conocimiento, y el conocimiento nos va a acercar mucho más a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial. Ahora, otra manera de rechazar esta invitación, sí, digamos, bueno, sí, no soy adúltera, no soy ladrona, no soy asesina, pero al mismo tiempo no quieren dejar el alimento pecaminoso y se abstraen de alimentarse espiritualmente. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro 2, 1 al 3? Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y entonces, ¿cómo es que rechazamos esta invitación de nuestro Señor Jesucristo? Porque a veces pensamos que rechazar esta invitación de Cristo es solamente para aquellas hermanas o los hermanos que son inconversos, pero no nos damos cuenta que una vez que aún nos hemos bautizado, muchas veces al no crecer y al seguir hundidas en actitudes pecaminosas, seguimos rechazando esta invitación de poder comer y compartir la mesa junto al Padre y junto al Hijo. Y entonces continuamos rechazando este gran banquete que es vivir una vida plena en Cristo. Pensamos que somos cristianas, pero nuestras acciones, nuestro hablar, nuestra conducta, nuestro odio, nuestra cizaña, los problemas que nosotros creamos, no reflejan ese amor de Cristo Jesús. Queremos seguir viviendo en el pecado y al mismo tiempo queremos mostrarnos que estamos en la iglesia. Queremos tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia. Y esto, hermanas, tristemente es un gran rechazo a esta invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para poder vivir eternamente con Él en el cielo junto al Padre. Ahora, ¿de qué manera rechazamos también este gran banquete? Dice Cristo Jesús que muchos cristianos se creen autosuficientes, de tal manera que rechazan una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Qué mensaje lo vemos? Lo vemos claramente en el mensaje a la Odisea. Eso se encuentra en Apocalipsis 3, del 17 al 22. Apocalipsis 3, del 17 al 22. Y dice así. Y voy a leer este pasaje donde dice, tú dices, yo soy rico. Bueno, quiero leer un poquito antes, donde dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto, comencé a partir del versículo 14, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Vean, entraré a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No les parece interesante que también hace una referencia a poder cenar con él, a poder participar de este gran banquete? Y sin embargo, muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos aprender más. Yo hoy he aprendido, ante esta lección, aprendí muchísimo del hombre hidrópico, muchísimo. Nunca dejamos de aprender y no tenemos que dejar de aprender, hermanas. Y muchas veces pensamos que ya sabemos todo y que no necesitamos aprender más. Siempre el aprender más nos va a acercar mucho más, al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento nunca, o sea, nuestro conocimiento humano jamás se va a comparar con el conocimiento que viene de nuestro Padre. A veces pensamos que ya lo tengo todo, que no necesito de Dios. Quizá tengo suficiente dinero, quizá tengo una profesión, quizá tengo la vida perfecta o lo que yo pienso que es perfecto. Y entonces rechazamos seguir corriendo a los pies de Cristo, porque es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Aunque tengas todas estas cosas terrenales, carnales, que aparentemente te hacen ver o sentir que no necesitas de Dios, constantemente tenemos que seguir corriendo hacia nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir en esa carrera hacia Él y seguir alcanzando el siguiente peldaño. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Ahora, ¿de qué otra manera nos alejamos de Cristo? No solamente con esa manera arrogante de pensar que ya lo tenemos todo y que no necesito de Dios. Muchas veces las excusas para rechazar son muy banales. Vean esas excusas banales que se mencionaron en esta parábola. Necesito ver mi hacienda. Voy a probar mis 5 yuntas de bueyes recién compradas. Pues es que me acabo de casar. Y hacemos exactamente lo mismo. Pensamos que estamos en Cristo y entonces ponemos en primer lugar, a pesar de que decimos que estamos en Cristo, rechazamos estas grandes invitaciones o esta gran invitación a este banquete, poniendo en primer lugar mis propiedades, mi negocio, mi trabajo, mis herramientas de trabajo, mi esposo, mi familia, mis hijos, entre paréntesis, lo que usted quiera. Porque los ponemos en primer lugar en mi vida antes que poner en primer lugar este gran banquete que es vivir en la eternidad con Dios. Simplemente ahora estamos muchas hermanas aquí reunidas de todos los países de América Latina. ¿Cuántas personas rechazaron la invitación? ¿Cuántas personas muchas veces se hacen las invitaciones de la clase? Muchas veces ni las mismas anfitrionas están, las iglesias de las hermanas anfitrionas no están presentes. ¿Por qué? Porque rechazan esa invitación. Así que esta lección no es solamente para los fariseos, sino también para nosotras, ¿verdad? Cuidemos de no caer en esta actitud tan confiada, tan conformista, tan indiferente, ya que cada día tenemos que recordar que tenemos una gran invitación para un banquete en el cielo. Y este banquete, esta mesa, está lista para cada una de nosotras, pero muchas veces nos tomamos o cometemos esa osadía de poner otras cosas en primer lugar y rechazar esta invitación que viene del Padre, esta invitación a través del Hijo para llevarnos a sentar a esta gran mesa y cenar con Él. ¡Qué bendición! Ahora, tenemos que estar preparadas para ello. Vean, Apocalipsis 19, 7 al 8 nos dice
Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, volvamos rápidamente a la parábola que nos atañe en esta mañana. Y en el versículo 21 al 23 nos dice, esto es después de que todos rechazaron esta invitación. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor, que el uno estaba con los bueyes, que el otro estaba recién casado, que el otro tenía propiedades. Y viene el siervo y le hace saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene a mi casa. Y entonces, esta parábola concluye que los que se excusaron de acudir, aquellos a quienes se les extendió la invitación primeramente, nos dice, porque os digo, dice ahí en el versículo 24, lo pueden ver ahí en pantalla, porque os digo que a ninguno de nosotros, a ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Ahora, los que se creen ya perfectos, hermanos o hermanas en Cristo, se creen perfectos como los fariseos. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy borracho, yo no soy maldiciente, yo no soy X, Y y Z, pero que siguen todavía en esta actitud fariseica y no ponen atención a esta invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos rechazando, como ya dijimos, no crecer, seguir viviendo con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Creer que sabemos lo suficiente, que no necesitamos más. ¿Qué es lo que sucede? Quienes no ponen atención a esta invitación permanente de nuestro Señor Jesucristo y continuamos rechazando esta invitación, van a ser echados a un lado y van a dar preferencia, entonces van a abrir las puertas a aquellos a los que realmente tengan el deseo de participar de este gran banquete. Y aquí hay una gran lección. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces que estamos en la iglesia, pensamos que ya estamos sentados a la mesa, que ya somos parte de esta invitación y realmente no. Yo les invito a cada una de ustedes que analicemos si realmente tengo mi sitio en esta mesa de gran banquete, si mi sitio está ahí, si hay una silla reservada para mí. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de que nos digan, nunca os conocí. Ahora, esta invitación continuamente está en pie. Y ante esta invitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿hay alguna excusa nuestra? ¿Seguiremos rechazando la invitación a ese banquete al que nos llama constantemente nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces rechazamos esa invitación una y otra vez? Quizá por nuestro trabajo, quizá trapear y limpiar mi casa es mucho más importante, lavar la ropa, quizá cocinar, hacer las compras, salir de paseo con el esposo, ver una película, disfrutar, darme otros placeres de la vida. Quizá mis hijos, quizá la familia, quizá las amistades. Recordemos que esa hora de la cena está muy cerca. Y entonces analicemos si realmente estamos listas y preparadas para disfrutar de ese gran banquete. ¿Tenemos la seguridad de que ese banquete espiritual está disponible para mí? ¿Y que no hemos sido ya rechazadas? Apocalipsis 19:9 nos dice, bienaventurados son, o los que son
son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Que el Señor les bendiga. Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.